Dios les bendiga a todos. Estamos hoy concluyendo nuestra serie de devocionales, Los mandamientos de la ley de Dios. Ha sido días muy importantes, una gran oportunidad para profundizar en estas verdades. Por supuesto, cada mandamiento nos daría para hablar por semanas, pero hemos intentado dar una presentación panorámica de cada mandamiento, sus alcances, su significado, su profundidad y ahora, en este caso, la bendición de poder ponerlos en práctica, lo valioso que es ponerlos en práctica. Hoy nosotros estamos concluyendo esta hermosa serie y quiero hacerlo intentando resumir un poco algunas cosas y explicando cómo esos mandamientos hoy nos afectan, debido a que algunos creen que son mandamientos que ya caducaron, que ya no son para nosotros. Cuando el apóstol Pablo habla a los romanos, capítulo 12, capítulo 13, utiliza preceptos de la ley. No está basado en exhortaciones propias, sino que usa los mandamientos. Dice: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no harás falso testimonio, no codiciarás. Y esos mandamientos se mantienen. Dice el apóstol: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Los 10 mandamientos están presentados aquí como nuestra guía y regla. La guía y la regla que el amor nos capacita a seguir. El apóstol dice: el amor no nos hace exentos de la ley. El amor no abroga la ley. El amor es el cumplimiento de la ley. El amor no toma el lugar de la ley. No nos libra de la obediencia a ella, sino que nos capacita para obedecerla. Hace que todos los pecados aquí mencionados sean vigentes, en el sentido de que si incumplimos los mandamientos, le fallamos a Dios. El amor penetra y nos constriñe de tal manera que actuemos en obediencia a la palabra de Dios, y eso incluye a los mandamientos. Y esto lo hacemos no como necesidad, sino como un gusto, una alegría de poder obedecer al Señor. La Biblia dice: Dios es santo, es justo y es bueno. Romanos 7, versículo 12. Por eso obedecemos su palabra. En las otras epístolas encontramos semejantes referencias a los 10 mandamientos como la base de una vida santa y justa. Al hablar de la relación familiar, el apóstol introduce la ley moral como la base de la obediencia. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Efesios 6, 1 al 3. Pablo escribe aquí a los que están en el Señor, los cuales son gentiles y no judíos, y les exige obediencia y honor basado en el quinto mandamiento. ¿Fue entonces el apóstol un legalista cuando refirió a los efesios a la ley como una regla de justicia? ¿No sabía que ya no estaban bajo la ley sino bajo la gracia? También en la epístola de Santiago encontramos referencias semejantes de la ley moral como una regla de vida para los creyentes. Es evidente que Santiago está hablando de los 10 mandamientos porque cita 2 de ellos. En el capítulo 2, versículo 11 dice: como ejemplo de la ley acerca de la cual habla, les exhorta a los hermanos que miren atentamente en la perfecta ley, que la cumplan, que la guarden, que sean hacedores de ella, que esa ley que Santiago explica la llama la ley de la libertad, la perfecta ley, la de la libertad, y así está acordándonos a todos de la experiencia del salmista que dice: andarán en libertad porque buscarán todos mis mandamientos. Salmo 119, 45. La ley es servidumbre solo para aquellos que no han sido perdonados. Toda obediencia verdadera es libertad, y toda libertad verdadera consiste en la obediencia a la ley. Aún más, Santiago califica la ley como la ley real, la perfecta ley, y pronuncia al hombre como bienaventurado el que no es un oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. 1:25 encontramos eso. ¿Se habrá olvidado el apóstol de que no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Contestan algunos que Santiago estaba escribiendo a los judíos. Sí, claro que sí, pero a judíos creyentes, igual como Pablo cuando escribió a los hebreos y también cuando escribió a los romanos. Entonces, ¿nos quieren decir que hay un evangelio para los judíos y otro para los gentiles, y que los creyentes judíos están todavía bajo la ley y no bajo la gracia?
Entonces, ¿no creen que en Cristo Jesús los creyentes de toda nacionalidad son uno? Pues no, no es cierto ello. Es la verdad de Dios para todos nosotros. Es la ley moral que debemos cumplir en obediencia a la palabra. La ley moral de Dios es un tipo de esclavitud. Entonces, contestemos a eso. Si esta objeción contra el uso de la ley por los creyentes tuviera alguna validez, entonces tendría que aplicarse a todo lo que viniera en la forma de mandamiento. Frecuentemente las razones usadas, encontradas en la ley moral, estaban basadas en el carácter del mandato. Muchos admiten que la ley en sí misma es buena, que las violaciones de ella son pecado. Por ejemplo, cuando uno miente o roba. Pero objetan cuando la ley les dice hagan esto y no hagan aquello. Dicen que este tipo de lenguaje no es adecuado para una persona redimida. La ley hubiera dicho simplemente que el robar es malo. Entonces habría estado bien el hacerlo o no hacerlo dependiendo de la conciencia de cada uno. La verdad es que estando bajo la ley o bajo la gracia son cosas que no pueden cambiar. Entonces uno tiene que tapar sus oídos contra el mandato como si fuera un intruso o un tirano. No, nosotros estamos en obediencia a la palabra. ¿Es la obediencia un asunto opcional o es una obligación? Si alguien contesta que es una obligación, que amemos a Dios, pero no porque la ley nos mande a hacerlo, parece semejante al espíritu de un hijo rebelde que dice a sus padres: yo haré tal cual como yo quiera y no porque ustedes me lo mandan. Entonces está mal pensar en que se puede obedecer de esa manera. En resumen, damos por hecho que en la ley obra la ira, es decir, faltar a la ley nos hace merecedores de la ira de Dios. No obstante, al hombre creyente las amenazas legales de condenación ya no le traen ningún temor. Y también damos por hecho en el asunto del perdón y la justificación. La ley no significa nada para el creyente, puesto que ya fue cumplida en su lugar por Cristo, el sustituto. La ley ya no tiene el poder para destruir nuestra paz, atormentar nuestra conciencia o traernos nuevamente a servidumbre, puesto que la ley solo lo puede tocar en el sentido de la persona que ya Jesucristo sirvió como sustitución. Por eso no estamos dependiendo de las obras de la ley. En el caso nuestro, estamos creyendo en la obra de Cristo, en la verdad de Jesús. Entonces, el pecado que todavía mora en el creyente no le da ningún derecho a la ley para que se vea la consecuencia de ese castigo. Damos por hecho que el creyente está firme solamente por la gracia de Dios, se regocija por la esperanza que tiene en Dios. ¿Qué dice la Biblia en Romanos 8, 33, 34? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que condenará? Todo esto lo afirmamos en la forma más fuerte posible. Pero preguntamos, ¿qué hay en esto para alejarnos de la ley y para hacernos exentos de la obediencia a ella? ¿No son realizadas todas estas cosas a favor del creyente para colocarlo en una posición en la cual pueda amar y guardar la bendita ley misma, la misma ley que fue guardada por Jesús? ¿No debería el creyente clamar y desear como los redimidos de los tiempos antiguos: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos? Salmo 119:5. No me dejes desviarme de tus mandamientos. 119:10. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que en toda riqueza. El 119:14. Quebrantada está mi alma en desear tus juicios en todo tiempo. 119:20. Hazme entender el camino de tus mandamientos. 119:27. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. 119:32. Tanto el Salmo 19 como el 119 resaltan la verdad de la ley y la bendición de cumplirla. Dirán algunos que estos salmos son legalistas, fueron solamente para los creyentes del antiguo pacto. Es posible, pero no es así. Tiene que ver con la verdad de Dios en general. Para terminar, digan lo que quieran algunos hombres sobre la ley y sobre los mandamientos. El objeto de la ley es que guardemos todo nuestro corazón, toda nuestra vida agradando al Señor y hagamos lo que a Él le agrada. Este es el fin de la libertad de un hombre que cree en Dios, que confía en el Señor, y es que esa libertad está para ser santo, para guardar los mandatos de Dios y seguirlos hasta el final. La ley no interfiere con la libertad verdadera, sino solo con aquella que es falsa. ¿Cuál es la invitación? A que si alguien le dice a usted
que no debemos cumplir los mandamientos porque son del Antiguo Testamento, yo le invito a que vean el Nuevo Testamento cómo el Señor Jesucristo y luego los apóstoles en las cartas que escriben, en los evangelios y en toda la verdad del Nuevo Testamento confirman uno a uno los mandamientos del libro del Éxodo, desde el primero hasta el 10º. Como Pablo, Pedro, como Juan, Santiago, los demás escritores bíblicos se esfuerzan porque quede claro que aunque fueron dados en el tiempo de la ley y con consecuencias de carácter legal, después, aunque vivimos en el tiempo de la gracia, desde Jesús hasta nuestros días, siempre tendrá todo un especial cumplimiento y se mantendrá la exigencia de la obediencia a los mandamientos de Dios hasta que el Señor venga por nosotros. Ya no vivimos en el temor en que se vivía en la ley, que la cumplían por obedecer para no morir. Lo hacemos por amor. No es una carga, no es una esclavitud, es una bendición poder obedecer al Señor. De esta manera estamos terminando nuestra serie devocional. Esperamos haber sido de mucha bendición para su vida. Esperamos que esto lo rete a estudiar la palabra de Dios. Esperamos que esto lo rete a leer más. Y si tiene dudas, que usted pueda indagar. Si quiere contactarse con nosotros, al final de este devocional están nuestros datos para que pueda contactarnos y poder así atenderle y ayudarle en lo que está a nuestro alcance. Esa es nuestra forma de servirle como iglesia. Oremos y de esta manera terminamos. Padre, muchas gracias por tu palabra y por tus mandamientos, por tus exigencias, por tus mandatos. Ayúdanos a cumplirlos. No queremos ser oidores, sino hacedores de tu palabra. No queremos ser hipócritas, queremos ser reales, verdaderos creyentes en ti. En ti confiamos, en ti esperamos hasta el final, porque eres bueno, porque eres santo y porque tu palabra y tus mandamientos son medicina, son bendición para nosotros. Todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Un gusto muy grande. Qué alegría llegar hasta este día. Muy pronto comenzaremos una nueva serie. Por favor, cuídese mucho. Dios le bendiga. Y no olviden que somos una gran familia cristiana.